Bueno, hermano, estamos saludándoles. Un deseo también de darle un abrazo a todos. Y lo cierto es que estamos bastante deseosos de verles. El miércoles pasado pudimos tener un programa a través de Zoom, de un grupito, por lo menos de los que pudimos conseguir. Y queremos verlo hacer el próximo miércoles. Quiero decirle que, bueno, no tengo ningún conocimiento de ninguno de nuestros hermanos que esté enfermo, ninguno de los miembros de la iglesia, congregados o visitantes. Así que cualquiera otro que necesite oraciones especiales. Sé que Juan Siberio tenía una sobrina por Georgia, no hemos sabido nada más. Está, supongo que mejor. El hermano Tito está en la casa, el hermano Pastor Da Silva está en su casa también. Esperamos que Dios mejore a los que están ahora en este tiempo cayendo en la enfermedad. Y yo sé que ustedes están orando por eso. Es un momento de orar unos por otros, de estar recogidos en casa y de trabajar en el hogar. Oiga, hay cosas que hacer en el hogar, pero también en lo espiritual. El hogar es un buen tiempo para restaurar lo que siempre se están quejando que no tienen tiempo de hacer: el culto familiar. El culto familiar en algunos tiempos, en algunas iglesias, en algunos medios, ha sido un medio de darle a las iglesias la manera de crecer dentro de su familia. El culto familiar ha ayudado mucho a aprender a cantar, a aprender a hablar de un pasaje, a orar, los padres con los hijos. No hay nadie que pueda dirigir más el hogar que un padre, a veces hasta con los nietos. Todo es cuestión de disciplina. Primero, de darse cuenta del valor que tiene, el valor espiritual, de que el hogar se utilice para cantar, para adorar a Dios, para leer la Biblia, para todo eso que nos pasamos la vida quejándonos, que la familia que no llega a tiempo, que el otro que se tiene que ir, que el otro llega tarde, que todo ese barullo paró. Y ahora, ¿qué excusa vamos a tener? ¿Que estamos viendo televisión o que estamos haciendo un trabajo en el porche? Todo eso ahora se puede controlar. Si no lo haces ahora, después que empiece el meneo de nuevo, no lo vas a hacer tampoco. Aprovecha ahora estos días que te quedan de casa y de familia para hacer el culto familiar, hermano. No es cuestión de una idea de loca del pastor, es que el culto familiar ha sido una bendición. Muchas iglesias han crecido en juventud y en niños por el culto familiar. Así que esperamos que ustedes tengan su culto familiar y que tengan un tiempito por lo menos diariamente para orar juntos, quizás cantar un himno y todo lo que se le ocurra. Bien, esta mañana a los que no pudieron llegar les recomiendo que después vean en algún momento. Esta mañana hablamos de 3 hogares que tenían su crisis, pero la enfrentaron, y los niños que nacieron fueron extraordinarios. Cambiaron el mundo: Moisés, Samuel y Jesús. Pero tuvieron madres como Jocabed, como Ana, como María. Y la fe y la familia, la manera de poder enfrentar los retos que en ese momento sus hogares tuvieron como pareja, como familia, y todo esto terminó lindo. En esta noche quiero hablarles de la herencia familiar, una herencia que a veces cuesta trabajo dejar, pero es necesaria. Y me refiero no al dinero, no a una casa, a una piscina o un carro. Me refiero al legado del Evangelio, al legado de la salvación. Ese legado que es lo que hace crecer las iglesias, es lo que hace que pueda llevarse adelante el Evangelio entre la familia, entre los vecinos, entre los amigos. Y es lo que algunas personas le agradecen a otros. Yo le agradezco a mi tía que me llevó a la iglesia, le agradezco a mi mamá que me llevó a la iglesia de niño, yo le agradezco. Eso es un legado, eso es una herencia. Qué lindo es cuando vemos en las iglesias que fui pastor en Cuba y aún aquí, he visto
como familias completas por años y años han sido las columnas, como Pedro, Jacobo y Juan lo eran de Jerusalén, las columnas de una iglesia en algún lugar. Y cuando tú echas la historia para atrás, allá, te encuentras a una mujer, a una esposa, a una hija, a alguien que un día pasó, escuchó el evangelio, lo puso en el corazón y después fue y lo compartió con otros. Esa semilla bendita del evangelio cayó en distintas tierras. No podemos creer que todo el mundo se convirtió. Algunas cayeron entre espinos, otra cayó en pedregales, otra cayó junto al camino, pero parte de esa semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Pasaron los años y algunas iglesias se levantaron con esa estirpe. Vamos a pedirle a Dios la dirección para lo que vamos a seguir diciendo y esperamos que ustedes estén conscientes de lo que estamos tratando de decir. Voy a hablar en esta noche de uno de los compañeros, hijo espiritual del apóstol Pablo, y me refiero a Timoteo. Timoteo, y les invito ahí a buscar antes de orar. Vamos a leer antes de orar en segundo de Timoteo, en el capítulo 2, segunda de Timoteo, porque es epístola, en el capítulo 2, y vamos a ver cuando él dice estas cosas. Dice Pablo a Timoteo en una de sus cartas, la segunda carta a Timoteo. Él dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso no se llama solamente evangelismo, se llama multiplicación de discípulos, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Pablo orientaba a sus jóvenes hijos espirituales, les enseñaba para que ellos pudieran estar preparados para llevar el evangelio a otras personas y así perpetuar la herencia maravillosa del evangelio que ha llegado hasta nuestros días, la semilla preciosa que cayó y se multiplicó, se hizo árbol frondoso sin que nadie supiera cómo. Así que vamos a hablar de la vida de este hombre de Dios que fue Timoteo, pastor, misionero, compañero del apóstol Pablo, consuelo de él en sus prisiones. Padre amado, te damos gracias por aquellos que has levantado a través de los siglos para llevar adelante el evangelio glorioso. Gracias por aquellos que nos ayudaron en la obra, en las iglesias donde estuvimos, aquellos jóvenes que se levantaron y fueron capaces de apoyarnos, ayudarnos, fueron parte, Señor, importantísima de nuestro ministerio en las iglesias donde estamos. Y así, Padre, hoy en día también está ocurriendo de que las nuevas generaciones están recibiendo una herencia de bendición, de abnegación, de sacrificio, de batalla, de lucha a través del Evangelio de Jesús. Padre, que no muera con ninguno de nosotros el Evangelio, que no muera con ninguno de nuestros oyentes el Evangelio, sino que puedan llevárselo a otros y darles una herencia de bendición. En nombre de Jesús, amén. Bien, pues no tengo que presentar al apóstol Pablo. Ustedes saben quién es, y si hay alguno que no lo sepa, este hombre
tremendo, un apóstol de Jesucristo. Algunos dicen que ese es el que Dios tenía para hacer el 12 después de la muerte de Judas, pero no es necesario porque él era un apóstol especial, apóstol de los gentiles. Y lo cierto es que este perseguidor de los cristianos, acérrimo perseguidor de los cristianos, se convirtió en el camino a Damasco cuando iba cargado de odio a buscar cristianos donde quiera que los hubiera. Dicen algunos que saben de la historia del cristianismo que es posible que los rabinos lo hayan estado tan llenos de deseo, el hombre estaba tan lleno de fuego que le dijeron, ve a Damasco. Dicen algunos que lo soplaron para allá, para que no le pusiera mala la cosa con los líderes romanos en la misma ciudad, para que no hubiera ambiente de guerra y de arrastre por la calle y de fajatera. Eso, ellos querían tranquilidad, ellos no querían que el Imperio Romano pusiera demasiado los ojos en ellos. Ya un siglo atrás, en tiempo de Pompeyo, pues había pasado de que las huestes romanas echaron a perder un alzamiento de los asmoneos. Lo cierto es que estamos hablando ahora de que el apóstol Pablo acaba de la historia de estar presente en la muerte de Esteban, se llena de fuego. Esteban habló tan fuerte y dio un ejemplo tremendo de fiel hijo de Dios, que aquel hombre que estaba allí le pusieron la ropa a sus pies, que eso quería decir que él era de más alto rango judío allí, era del concilio. Tuvo que callarse la boca. Esteban lo cayó, le dio la primera lección. Yo creo que fue la primera clase del seminario que tuvo el apóstol Pablo. Y después, a partir del capítulo 8, se dice que hubo una gran movimiento. La gente tuvieron que salir huyendo. Los apóstoles fueron los únicos que se quedaron en Jerusalén y salieron por ahí predicando. Y unos que llegaron hasta los griegos y le predicaron a los griegos y no solamente a los judíos, formaron la iglesia de Antioquía. Cuando Pablo se convierte en el camino de Damasco, aquella luz tremenda que lo encuentra en el camino de Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Cayó a tierra. Estoy leyendo Hechos capítulo 9 de memoria. Y entonces dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es darle coces al aguijón. En aquel momento Saulo salió convertido y, Señor, ¿qué quieres que haga? A partir de ese momento llegó a Damasco, recibió la vista de parte de Ananías, que es muy simpática la forma cuando Ananías se entera de quién era el que había que ir a sanarle la vista y quién se había convertido, porque ya todo el mundo sabía que Saulo de Tarso, el terrible perseguidor, iba para allá. Pero bueno, es así. Ananías es capaz de decirle, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recibas la vista, veas al justo y oigas la palabra de su boca. Lo cierto es que Saulo se levantó como misionero, predicó en Damasco, después predicó en los alrededores, estuvo 3 años en Arabia. Después, cuando él se aparece a los apóstoles y ellos lo reciben, lo mandan a su casa a predicar por allá por la zona de Tarso. En ese tiempo Antioquía se había convertido en una iglesia poderosa y los apóstoles mandan a Bernabé a Antioquía a averiguar qué estaba pasando allá. Y Bernabé, que él es el mismo que lo tomó y lo llevó a los apóstoles y les enseñó que él se había convertido, va a buscar a Saulo a Tarso, lo lleva para Antioquía, y es por eso que el apóstol Pablo se cría, vamos a decir, crece allí en aquella iglesia de Antioquía dentro de los otros ministros. Por eso se convierte Antioquía en el segundo centro misionero. El primero había sido Jerusalén, pero ya en este momento Jerusalén, que había ministrado a los judíos, el evangelio necesitaba, Dios necesitaba, y Cristo había profetizado que ellos saldrían no solamente allí, sino en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo eso se cumplió. El libro de los Hechos es el cumplimiento de Hechos 1:8, como el Espíritu Santo se movió por todas aquellas regiones, y en Hechos 8 es donde se aparece ya el evangelio que va a Samaria, Felipe a Samaria, y entonces esta gente predicaron por toda esa región.
En Hechos 10, el apóstol Pedro es llamado para ir a Cesarea y es donde va en casa de Cornelio, este hombre que era un centurión romano, pero que era un hombre de fe, era un hombre que creía en la doctrina del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, y el Señor manda a Pedro para que él conozca también el Evangelio. Lo cierto es que esto todo fue crecimiento misionero, pero a partir del capítulo 13, de Hechos de los Apóstoles, tenemos ya a Pablo y a Bernabé preparados para saltar al mundo grecorromano. Los planes de Dios siempre han ido mucho más allá de nuestro pensamiento. El día que murió Esteban y que en Hechos capítulo 8 dice que se hace una gran persecución y la gente hubo que salir huyendo. Bueno, todo el mundo vería eso como malo. Lo cierto es que los que iban huyendo, iban predicando, hacía falta sacarlo de Jerusalén. Estaban muy cómodos. A veces estamos muy cómodos, hermanos. Hace falta que nos muevan un poquito para que nosotros despertemos a la realidad espiritual. Hay algunas personas que tenían la Biblia perdida y con todas estas cosas buscaron la Biblia donde estaba y le empezaron a leer de nuevo. Hermanos, en el capítulo 13 entonces ya empiezan los viajes misioneros de Pablo. Cuando sale el primer viaje misionero que sale Pablo y Bernabé, por cierto Marcos también, este otro joven que en este tiempo parece que él es el joven aquel que huyó con la sábana cuando apresaron a Pedro. Parece que, ¿cómo se llama esto? Que ya la vida lo cambió y ahora quiere salir a la obra misionera. Pero un poco más adelante viró para atrás. El apóstol Pablo y Bernabé tuvieron problemas por eso, pero bueno, en este momento están juntos y Pablo está predicando con Bernabé fuera del medio de los discípulos de Jerusalén y llegan a Asia y están en la zona de Iconio y allí son perseguidos, Antioquía de Pisidia y todas estas partes, y ellos tienen que virar y entonces predican. Hay un mapa por ahí, ¿no? Está el mapa. Vamos a ponerle el mapa un momentico para... ahí tienen, en amarillo está el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces él salió, fue un viaje bastante corto, llegaron hasta aquí, salen de Antioquía, recuérdense que acá está Jerusalén y aquí está Cesarea donde Pedro llegó y toda esta zona. Este es el otro viaje misionero y el otro, pero aquí estamos saliendo de Antioquía, el viaje misionero, Salamina, Pafos. Aquí por primera vez a Saulo de Tarso le llaman Pablo, después sigue y llega a Antioquía de Pisidia. Aquí tuvieron un tremendo éxito, llegaron a Iconio, allí los patearon y fue aquello tremendo y de ahí bajaron a Listra. En Listra me interesa mucho que piensen en estas dos regiones porque la gente no sabe de dónde salió Timoteo. Bueno, pero les voy a decir de dónde salió Timoteo. El apóstol Pablo predica en Listra sana a un hombre de los pies. A ver qué está pasando aquí. Estoy en Hechos, capítulo 14, versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado y posibilitado los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Aquello fue una tremendo avivamiento y entonces el apóstol estuvo predicando allí y muchas personas se convirtieron después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, versículo 21, y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Estamos hablando, déjenme leer un momentico. En el versículo 19 dice que en medio de todo el avivamiento vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo allí en Iconio le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. En Derbe hubo un buen avivamiento, se convirtieron muchas personas. En el 23 se constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos le encomendaron al Señor a quien habían creído. Así que tenemos a Pablo, el primer viaje misionero, predicando en esta región
de Listra, Iconio y Derbe. Ahora, dice la historia de Pablo. En el 15 viene el concilio de Jerusalén y ya, porque lo llamaron a contar de por qué había ido a predicar a gente fuera de sus contornos, y hermano, estaban cumpliendo la gran comisión. Sencillamente que ellos no tenían el corazón preparado para cumplir la gran comisión. El Señor le había dicho en Mateo 28, se lo recuerdan, antes de ascender al cielo: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero eso parece que fue nada más que en los oídos de ellos, porque después que Lucas renueva ese pasaje en Lucas 24:49 y les dice que se quedaran hasta recibir el Espíritu Santo, hasta ese momento nadie se había movido. Ellos le dicen entonces, Lucas le dice que el Señor le dice que se queden en Jerusalén hasta ser investidos del poder de lo alto. Ese poder vino 10 días más tarde en Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo, se convirtieron 5,000 personas y esas personas salieron a distintos lugares a predicar el Evangelio en los lugares donde ellos habían venido a celebrar la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. Así que tenemos a los discípulos esparciéndose por el mundo, pero parece que a regañadientes. Ellos no salieron para ningún lado. Los que habían venido vinieron allí a la Pascua, vinieron a la fiesta de las primicias, y estos misioneros, vamos a decir así, autóctonos, se fueron para su tierra y llevaron el Evangelio. Así se supone que se creó la iglesia en Roma. Pero no tenemos un movimiento misionero al mundo de parte de la misma iglesia interna de Jerusalén. Es ahora, a partir de esta muerte de Esteban y la diáspora de esta gente, la conversión de Saulo, es que el Señor escoge a Pablo específicamente para que sea apóstol a los gentiles. Apóstol a los gentiles. El Señor no tenía tiempo para perderlo. Hay cosas muy arraigadas a veces en el corazón de algunas personas, aunque sean cristianas, a veces discriminación, a veces una mente pequeña, a veces falta de consagración, demasiado ligados a las cosas materiales. Hay personas con las que usted no puede contar jamás. Y hay otros que despuntan sirviendo, haciendo, trabajando, y ¿qué hay que hacer aquí? Y hay otros que dicen, ¿qué me puedo llevar? Son dos sentimientos distintos. Así que, después del concilio de Jerusalén, que él tuvo que aclarar por qué fueron allá, por qué predicaron y todas estas cosas, porque los apóstoles no estaban muy contentos con que se llevara el Evangelio a los incircuncisos, en el capítulo 15, versículo 36, se prepara el segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar a Juan Marcos porque él desde Panfilia se había ido la otra vez para atrás, había regresado a Jerusalén. Y ahora hay un tal desacuerdo, y ese desacuerdo hace que Bernabé se vaya con Marcos y Pablo se vaya con Silas, otro de los que estaba allí en Antioquía. Empieza el capítulo 16 con ellos, Silas, en la historia sale ahora por Pablo y Silas, y Bernabé y Marcos tienen una historia, bueno, que nos sale aquí con Lucas, y entonces ellos van predicando por aquí y por allá, y atravesaron Frigia, la provincia de Galacia. Quisieron ir a Asia, pero no, el Señor no los permitió. Dice que el Espíritu Santo no se lo permitió, o se lo dijo directamente, o los desencantó. Llegaron a Troas. En Troas vieron aquella visión en la noche del varón macedonio. Entonces dice que salieron y partieron a Macedonia. En ese momento llegan, ya están en Europa. En ese momento ya el Evangelio ha saltado fuera
de los límites a donde ellos pensaron que iban a llegar. Primero llegaron a Filipos. Recuérdense que en Filipos los pusieron presos, después la cárcel se rompió, ellos salieron y siguieron predicando, llegaron a Corinto y ahí siguieron para acá y para allá. Pero lo cierto es que encontraron a un joven en Derbe, encontraron a un joven llamado Timoteo. Y este Timoteo, que lo encuentran ahí, nadie sabe cómo se convirtió a Timoteo, pero vamos a leer lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2. Me interesa mucho que ustedes lleguen, porque estamos llegando al punto de donde debíamos partir. En primera de Timoteo, dije segunda de Timoteo, capítulo 1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Señor. Ya la vida de Pablo ha avanzado. Pablo estuvo en prisión, escribió las epístolas de la cárcel, que era Filipenses, Tesalonicenses, Corintios, y ahora está en un tiempito que parece que estuvo suelto. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Empezamos a entender algunas cosas de esta relación familiar que hay entre Pablo y este joven, de uno de sus convertidos, uno de sus hijos espirituales, que se está acordando de sus lágrimas. Es posible que hayan sido las lágrimas cuando fue a verlo a la prisión donde él estaba. Y dice: para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, y ahora estamos hablando de la familia, escuchen, a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que cuando le damos para atrás a este casete, nos encontramos que todo parece indicar que Timoteo surge porque en aquel viaje misionero, cuando Pablo predica en Derbe y Listra, Loida, que era la abuela, se convierte. Dice que fue la primera en la fe. Yo no sé si ahí hay alguna abuela que está escuchando y que recuerda que le llevó el Evangelio a algunos de sus nietos, y que algunos de sus nietos hoy en día está caminando con Cristo, precisamente porque ella fue fiel y lo llevó de niños al Evangelio, lo llevó de niños a que conocieran a Cristo, a la iglesia, algún programa, alguna cosita, y allí entonces ellos se quedaron en la iglesia, de niños de la iglesia, y entonces después crecieron en el Evangelio. ¿A dónde llega un niño que se cría en la iglesia? ¿A dónde llega un joven que se cría en la iglesia? Nadie sabe, porque puede llegar a ser un líder, puede llegar a ser un presidente de convención, puede llegar a ser un pastor, un misionero, un plantador de iglesia. ¿Hasta dónde puede llegar esa semilla cuando usted la pone en el corazón de un niño? Y aunque no estamos en el mes de los niños, estamos en el mes, uno de los meses del hogar, estoy celebrando a esta mujer que Eunice, su esposo era griego. Dice más adelante que Timoteo tenía una madre cristiana, pero tenía un padre griego. ¿Usted sabe lo que significa que Timoteo tuviera un padre griego en aquella época? Es igual que, no sé, en Cuba una mujer va a la iglesia y el esposo es del partido. Es una cosa así parecida, la vimos, ¿no? Lo vimos, nosotros conocimos
ese tipo de cosas, de esposas, de que no, sus esposos no eran cristianos y ellas siguieron fieles al Señor. Yo les recomendaba de que no tuvieran un encuentro con su esposo, trataron de con amor hablarle de los valores del Evangelio, lo llevaran a la iglesia, lo invitaran a los programas especiales, programas recreativos o programas de comida y esas cosas que ellas, así como no, trataron de llevar a sus esposos y sobre todo a cultos de evangelismo para que ellos pudieran recibir el evangelio de otras personas. Nadie es profeta en su tierra, le cuesta mucho trabajo a veces a una esposa ganar al esposo porque hablarle de él y le tira aguanza lo que están diciendo o viceversa. Pero si hay otra persona que le predica, y eso le he enseñado a los congregados, le he enseñado a los miembros que se busquen a alguien, y a veces es bueno que alguien de la iglesia les hable a los esposos, que haya otro hermano, esposo de la iglesia que le pueda hablar. Usted tiene un hijo que está un poco regado, que no quiere ir a los cultos, pues búsquese a una pareja, unos muchachos jóvenes de la iglesia para que vayan y los inviten a algún programa de jóvenes. Cada uno tiene que buscar a su generación porque es muy difícil llevarle el evangelio a una generación diferente. Ahora, estamos hablando de los años 60, de la era cristiana, donde todavía la familia tenía una cohesión, y cuando algo caía en la casa y en la familia, normalmente eso iba aprendiendo en toda la familia. Por eso le dijo Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque era tiempo en que lo que papá creía era aceptado, si fueran los ídolos, si fuera la vacua, lo que fuera. En aquella época no existían aquellos, pero en aquella época lo que los padres creían y hacían, la familia iba por ahí, por ese camino, y así el carcelero pudo salvar a toda su familia. En este caso, Loida le toca hacer. Parece que, bueno, no tenía esposo, había muerto, era viuda. Lo cierto es que ella pone su fe en Jesucristo. Y aquí dice que la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Así que Loida es una abuela y en este caso es una madre que le habla a Eunice, su hija, de este Señor maravilloso que es predicado por este hombre extraordinario llamado apóstol Pablo, o Saulo de Tarso convertido al cristianismo. Y así predicó en Derbe, se oyó la historia en Listra de la curación de este hombre, y cuando llegó a Derbe hizo muchos discípulos. Ahí estaba Loida. ¿Por qué lo sabemos? Porque si en el otro segundo viaje misionero ya él pasa y hay un muchacho, hay un joven de buen testimonio llamado Timoteo, al cual Pablo lo lleva con él, eso quiere decir que es el fruto de aquel trabajo que se hizo en el primer viaje misionero. Mis hermanos, yo no sé lo que tiene que haber pasado en este caso. Eunice, para poder llevar a Timoteo a los cultos. Bueno, los cultos que se armaron en aquel lugar, bueno, Pablo ordenó ministros, pastores en aquellos, obispos en aquellos, ancianos en aquellos predios, y es posible que se hicieron congregaciones. Lo cierto es que Eunice tuvo que jugar la fina para que su esposo, que estaba, si era griego y pudiera haber estado imbuido de las nuevas ideas del helenismo, los Juegos Olímpicos, las cosas aquellas que los griegos dejaron, los ídolos, los nuevos ídolos, el Dios no conocido y todas aquellas cosas, creo que le costaría trabajo a Eunice poder manipular
y lograr que su esposo dejara a Timoteo y con ella los cultos. Oiga, yo tengo, miren, recuerdos de atrás. No, ese muchacho, padre y converso, ese muchacho, lo que tiene que irse conmigo para la pelota, para que tiene que ir a la iglesia, ese ahí lo van a hacer bobo y todas esas cosas. Y por ahí para allá, quizás algunas se recuerden. Quizás algunas de las hermanas que llevan muchos años en el Evangelio tendrán testimonio de esas batallas. Hoy en día sus esposos están en Cristo, hoy en día algunos días sus familias completas, tienen misioneros en sus familias, pero cuando se trasladan 30, 40, 50 años atrás, el comienzo no fue fácil. No fue fácil, pero fue bendito. Al fin pudieron dejarle la herencia gloriosa. Y cuando veo la vida de Timoteo, a dónde llegó, cuando veo cómo Timoteo se convierte no solamente en un misionero que se hace compañero del apóstol Pablo, sino todas estas cosas que hizo, todos los lugares donde fue, se convierte en un ayudante. Te dejé en Éfeso para que corrigieres que algunos no enseñaran diferentes doctrinas. Timoteo llegó a ser un ministro, un hombre capacitado, lleno del Espíritu Santo, y se convirtió en un misionero en toda aquella zona. Pero tenía una abuela que en vez de regalarle, no sé, un Pokémon, le regaló la Biblia. Claro, no había Biblia en aquella época, había muy poca. Estoy tratando de hacerles ver qué es lo que pasa. ¿Qué legado le vas a dejar a tus hijos y a tus nietos? Sé que a veces algunas de ustedes tienen temor no pelear con sus hijos porque van a tener problemas si le dicen que le deje llevar a la niña a la iglesia o el niño. Pero ¿cuál es el problema? Estamos en un país de libertades. Estamos en un país donde nadie te lo va a discriminar, te lo va a botar de una escuela como pasaba en Cuba o en otro lugar. Estamos en un lugar donde se puede sembrar la semilla del bien. ¿A qué le tienes miedo? Pues ¿a qué vamos a tenerle miedo? Pasan los años cuando nadie puede obrar. Hay un tiempo en que los niños están abiertos a la palabra de Dios. Están en una escuela escuchando cosas terribles. A veces no son cosas de fe, y a veces ustedes, abuelas y las madres, no saben lo que están enseñándole a los muchachos, pero a veces están enseñándole la evolución, están enseñándole que el hombre no nació porque Dios hizo el mundo y creó a Adán y Eva en el huerto de Edén. Le están enseñando otra cosa totalmente diferente. A veces, si se descuidan, lo que va a ocurrir es que van a encontrar que llegará el momento que cuando quieren llevar a sus hijos a la escuela, o por la atracción del mundo, o por la atracción de una filosofía que tiene tipo de sabiduría, pero es solamente ínfulas, ya estarán atrapados. Y si se atrapan también con amigos y compañeros no cristianos, les costará mucho trabajo poder remontar todo ese hueco hasta salir a la luz de Jesucristo. Por eso te digo ahora, si está contigo, si tienes a los niños, si tienes a los nietos, cuadra la caja con tu hija, con tu hijo. Yo quiero que los muchachos vayan a la iglesia. Yo quiero llevarlos a la iglesia. No se me pongan bravos, yo los cuido, yo los guardo. Pero yo quiero que ellos vayan a la iglesia porque creo que en este tiempo en que tantos muchachos entran a tiro a sus compañeros, en que andan en drogas y chocan y acaban, en este tiempo tan raro donde pasan tantas cosas con el hombre, el ser humano en la juventud, y donde las doctrinas que hablan del superhombre ya han fracasado por la realidad de una sociedad que se desgaja por el pecado, lo mismo que destruyó el Imperio Romano. Es hora de que no te digan que no. Tienes que probar, tienes que ser valiente, tienes que tratar de dejar una herencia eterna. Y padres tienen que recordarse de que la iglesia
es un buen refugio. Los jóvenes, andar juntos. Le dije hace un tiempo a una muchacha recién llegada de Cuba que andaba con su hijita y estaba en una tienda. Le dije, ¿qué edad tiene? Me dijo 10 años. Le digo, ¿llegaste cuándo? No, llegamos hace 6 meses. Le dije, dentro de 10 años te va a hacer una llamada por teléfono a las 12 de la noche. O te va a hacer otra llamada. ¿Quiere que te diga a las 2? Sí, dígame. La primera llamada va a decir, mami, no te asustes, salí de la discoteca, pero la mamá de fulanita nos va a acompañar a la casa. Y dice, ay, no me digas esas cosas. Pero sí, eso te lo va a ocurrir dentro de quizás 8 años o quizás... Pero hay otra llamada que pudiera ocurrir. Y ¿cuál es la otra? La otra es esta. Mami, no te preocupes. Estoy con los jóvenes de la iglesia ensayando una obra de teatro para Resurrección. O estoy en un ensayo del coro para Navidad. Cuando termine, los muchachos de la iglesia van a ir conmigo hasta la iglesia. Y dicen, ay, qué maravilla. Digo, ¿esa es la que te gusta? Bien, esa la tienes que hacer tú. Ella no va a ir sola a la iglesia. Tienes que llevarla. Tienes que hablarle, tienes que sentarle ahí. Habrá cosas que tú sabes que son malas y tendrás que decirle que no. Tendrás que tener una mano derecha y una mano izquierda y mostrarle la maravilla y la bendición del Evangelio. Tendrás quizás que buscar a jóvenes de la iglesia para que le hablen a tus jóvenes, a niños de la iglesia para que vean un programa. Tendrás que buscar a hombres para que le hablen a tus esposos. Tienes que ser inteligente, orar mucho y pedirle a Dios que cuando estés cerrando tus ojos a esta vida puedas mirar atrás y regocijarte de que le has dejado una herencia, no una casa. Ojalá también le dejaron la casa, ¿no? Una herencia de gloria, una herencia gloriosa, una satisfacción que era que Jesús tenía cuando está orando en Juan 17 y dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La obra, sembró la semilla preciosa, esa semilla creció, se hizo árbol poderoso y pasando los siglos llegó a todas las naciones de la tierra. En el año 1983, siendo pastor en Camajuaní, Villa Clara, llegó un grupo de muchachos de Mozambique a estudiar electricidad en el Central Fe. Aquellos muchachos eran catequistas católicos, asistían a una misión católica que estaba en Mozambique, en Beira, en la provincia de Sofala, y ellos eran religiosos, no tenían imágenes, eran católicos de esos sin imágenes, y andaban buscando en el pueblo, fueron a la iglesia católica, no les gustaron las imágenes, y un jovencito los llevó a nuestra iglesia, una iglesia sin imágenes, y entraron muy bien, empezaron a visitarnos. Poco tiempo, alguien los llamó a contar, le dijo que ellos eran extranjeros, que no podían estar metidos en la iglesia católica, y en la iglesia bautista, y un día Felipe vino a mi casa, y entonces nos visitó, y empezó a partir de eso a venir a la casa, después le enseñó a hacer tamales, y empezó a ser uno más de la familia, la iglesia lo acogió como uno más, y un día Felipe Maite Maresaitúa se bautizó en el bautisterio que estaba detrás de la iglesia bautista de Camajuaní. A partir de ese momento él dijo que no entro más por la casa del pastor, voy a entrar por la puerta de frente. Y como ya era miembro de la iglesia, lo dejaron tranquilo. A los 3 años Felipe regresó a la provincia de Beira, Sofala, y poco tiempo después nos mandó una foto donde la misioncita que él tenía ahora decía frente Misión Baptiste. Había un grupo de muchachos y de gente de Mozambique y él estaba allí dirigiendo. Eso fue para mí como Pablo cuando pensaba en Timoteo y en estos jóvenes que él dirigió estando estudiando en Fort Worth. Veo en Cuéntame tu vida, en esos escritos que pone cada uno para darse a conocer. Uno de los muchachos que escribe vive en Mozambique, en Beira, y entonces es el hijo de un pastor y escribe hablando de que él está en el curso y demás. Inmediatamente le mandé a pedir datos a ver si había conocido, si conocía a Felipe, porque quería saber de él. Mi hermano, no sé si podrás tener el gusto
de dejar una estrella en tu corona el día que te vayas de este mundo, un legado de gloria, que tu hogar pueda haber ganado a un vecino, a alguien que a la vez ganó a otros vecinos o a otra gente, que en el lugar donde vives o vivías hayas podido ganar a alguien para Cristo. Ese es tu legado, esa es tu herencia, ya sea dentro de tu familia o ya sea dentro de tus amigos. Pero debes de dejar a alguien que ocupe tu lugar el día que te vayas de este mundo. Debes de pensar en eso. Y si no has pensado, debes de pensarlo y debes de orar por eso. Orar por eso. Orar. Pablo le decía a Timoteo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Perdón, eso se lo dijo el Señor a Josué. Pero le dijo a Timoteo que tenía que ser fiel. Huye de las pasiones juveniles. Le digo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y Timoteo lo fue. Llegó a ser un ministro y su nombre fue puesto a miles de muchachos cristianos en todas las latitudes de este mundo, recordando a aquel joven que un día recibió a Cristo y se convirtió en un ministro del Señor. Mi hermano querido, mi hermana, ¿qué herencia vas a dejar a aquellos que te aman? Te pido, te suplico que si no puedes decir que sí, te pido que empieces a orar por eso. Aprovecha los días que te quedan en casa, aprovecha, habla con tu familia, ten una Biblia, yo quiero orar con ustedes. Empieza, porque va a ser una bendición si cuando todo esto pase no has perdido a nadie, si no has ganado a alguien. Que Dios te bendiga. Voy a orar por ti, por todos aquellos que te rodean y a todos los congregados nuestros. Hablen con su familia, invítenlos a escuchar los cultos. Sé de algunos que se reúnen la familia completa y les pido de verdad, de todo corazón, que piensen que algún día sus hijos necesitan fe y esperanza para enfrentar cualquier cosa y también la eternidad. Señor les bendiga mucho. Vamos a orar. Amante Padre, gracias por los hogares que se han abierto esta noche para escucharnos, Señor. Gracias por aquellos que han dejado un legado a su familia, familias completas que a través de varias generaciones han sido fieles al Evangelio, han sido fieles a las iglesias donde han estado, han sido fieles para levantar nuevas iglesias y ellos han sido semilla bendita, han sido cimientos maravillosos para que el Evangelio se extendiera, no solamente en los lugares donde vivían, sino hasta en otros lugares. Bendícelos. Multiplica tu paz sobre sus corazones. Y a aquellos que quizás están ancianos y se regocijan de la obra que han hecho, bendíceles y dale la paz de saber que tú un día le dirás, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ayúdanos, Señor, a dejar una herencia gloriosa para aquellos que amamos. Te lo pedimos humildemente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.